Bueno, el gráfico lo vemos después. Vamos de vuelta entonces, reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, bimolecular porque en el estado de transición, acá es donde la gente que estudió esto y viendo que la reacción esta dependía de la concentración de nucleófilo y de sustrato, dijeron, bueno, necesitamos eh, pensar en un estado de transición donde estén puestos los dos reactivos. ¿Está bien? Por eso es que surgió este estado de transición. ¿Está bien? El nucleófilo, como ya les dije, se propuso, esto es una teoría, es una propuesta mecanística, ¿sí? Que hasta ahora no ha sido refutada, esto tiene ya muchísimos años, 100 años o más, no ha sido refutada y está absolutamente aceptada de que este tipo de reacción tiene este mecanismo y es así, porque hay muchas evidencias experimentales que concuerdan con que el mecanismo es así. ¿Estamos? Entonces el nucleófilo ataca por la parte de atrás, como yo ya les dije, del enlace carbono-grupo saliente, se forma este estado de transición con el nucleófilo parcialmente formado y el nucleófilo parcialmente enlazado al carbono y el enlace con el haluro, el grupo saliente, parcialmente roto. Fíjense cómo se va distribuyendo la carga negativa entre el nucleófilo y el haluro, ¿sí? Acá habría que poner el simbolito de estado de transición y el signo menos, porque el estado de transición tiene una carga negativa. ¿Está claro? Fíjense cómo esto está en rojo, la carga negativa la tenía el nucleófilo, pero en el estado de transición está repartida entre lo que entra y lo que sale. ¿Está bien? Una vez que entró el nucleófilo, el haluro que se va con la carga negativa. Bueno, acá está el perfil del cual yo les hablaba. Energía en función de la coordenada de reacción, como las dos especies están en el paso lento de la reacción, tenemos que proponer, los tipos tenían que proponer un paso lento, un único paso, donde en el estado de transición estuvieran presentes las dos especies, ¿sí? El cloruro de metilo y el oxidrilo. Por eso, bueno, acá está el estado de transición. Acá no hay intermediarios, es un solo paso con un único estado de transición. ¿Estamos? Bien. Bien, vamos de vuelta a esto, ¿sí? Fíjense que la carga, esta estado de transición tiene una carga negativa. ¿Y esa carga negativa dónde está? Está deslocalizada en este haluro y en este nucleófilo, ¿sí? Eso quiero que por ahora lo tengan en claro. Parcialmente se hibridiza en sp2 o algo parecido, el átomo de carbono. Por ahora quiero que vean eso para este cuadro. Vayamos acá. Vieron que les comenté, creo, si no me equivoco que lo dije, que cuando el oxidrilo ataca por la parte de atrás del bromuro de metilo, ¿sí? Estos tres enlaces se dan vuelta como si fuera un paraguas. ¿Lo ven? Ven que estos tres enlaces están como atrapando al oxidrilo y cuando el oxidrilo, acá se ve mejor, el oxidrilo se va acercando, como que se van poniendo planos estos tres enlaces y terminan yéndose para atrás. Se dan vuelta como se da vuelta un paraguas, un paraguas medio burungundianga, en un viento fuerte se da vuelta. Les ha pasado a todos. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Está bien? Esa inversión se le llama inversión de Walden. ¿Estamos? Y es típica de las reacciones SN2. ¿Está bien? Siempre se produce esa inversión que se llama inversión de Walden. Acá lo vemos, es importante esa inversión de Walden cuando el carbono electrofílico, o sea, el carbono que es atacado es un carbono quiral. Y lo vamos a ver acá. Fíjense, esto que está acá dibujado es un ciclopentano cis. ¿Ven que los dos hidrógenos están del mismo lado?
tiene el bromuro que está para acá abajo, ¿sí? Y el oxidrilo que viene por arriba, tiene que entrar por el lado opuesto al enlace carbono-bromo. Entonces tiene que entrar por arriba. ¿Está bien? Este es un haluro secundario. Este es el estado de transición que se genera. ¿Sí? Esta carga negativa habría que sacarla de ahí y ponerla acá afuera. ¿Está? Se forma este estado de transición y se produce la inversión de Walden y fíjense que da como producto. Da el producto trans. ¿Está bien? Entonces, pasamos de un reactivo cis a un producto trans. Normalmente van a ver que dicen los libros que se produce una inversión de la configuración, ¿sí? En el carbono que se da vuelta, en el carbono que es atacado por el nucleófilo, ese que se da vuelta, se produce una inversión de la configuración. ¿Qué quiere decir con esto? Veamos este ejemplo, donde el R, este es el R2-bromobutano, ¿sí? Es atacado por el grupo oxidrilo a este carbono, ¿sí? Entonces, si el bromo está por acá para adelante, ¿ven? Con la cuña para adelante, el oxidrilo tendría que atacar por la parte de atrás. Entonces se da vuelta como un paraguas. Y el producto que le da es este. Y fíjense que pasan del R2-bromobutano al S2-butanol. Se dice acá entonces que hay una inversión de la configuración del producto con respecto al reactivo. ¿Sí? Eso es lo que generalmente se observa. Pero ojo que no siempre va a tener que ser así. ¿Sí? Hay casos que hay excepciones. ¿Está bien? ¿Por qué este caso es fácil de ver? Fíjense por qué se invierte la configuración. Si se acuerdan de isomería, ¿qué está sustituyendo el oxidrilo? Un bromo. Tanto el oxidrilo como el bromo, ¿sí? El bromo acá tiene prioridad 1 y el oxidrilo acá también tiene prioridad 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como acá el prioridad 1 está de este lado, del lado de adelante, ¿sí? Es un R. Pero cuando se produzca la inversión de la configuración, el oxidrilo va a quedar del lado opuesto. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá se ve mejor. ¿Ven? Acá el bromuro, el prioridad 1 está acá abajo. Pero cuando el oxidrilo lo reemplace, el prioridad 1 está arriba. ¿Sí? Entonces, cambia la configuración de R a S o de S a R. ¿Sí? Justamente porque los grupos que se reemplazan, el grupo que entra y el grupo que salen, tienen la misma prioridad. Pero si no tienen la misma prioridad, ¿está bien? Supongamos que ese grupo que se va es 1 y el que entra es 2, acá queda con prioridad 2, entonces puede ser que ustedes tengan un reactivo R y un producto R, o un reactivo S y un producto S, ¿sí? Por eso tienen que fijarse cuál es la prioridad que tienen el nucleófilo y el grupo que sale. ¿Estamos? Si tienen la misma prioridad, entonces sí hay una inversión de la configuración de R a S o de S a R. Pero si no tienen la misma prioridad, puede ser que se mantenga la configuración absoluta del carbono, que continúe siendo R o que continúe siendo S. ¿Está claro? Pero es una excepción. Bien, sigamos. Vamos a la reactividad hacia la SN2. Lo fundamental y principal, ¿sí? Reactividad relativa hacia la SN2. ¿Quiénes son los más reactivos hacia la SN2? Pero mirando el sustrato, ¿sí? No mirando el grupo saliente, sino mirando el sustrato, son los haluros de metilo y los haluros primarios. Porque esta reacción SN2 es muy susceptible al impedimento estérico. ¿Está bien? Los haluros de metilo, ¿sí? Prácticamente no tienen impedimento estérico, son 3 hidrógenos que están de este lado y el nucleófilo puede atacar sin que ningún grupo molecular acá lo moleste, ¿sí? Está muy despejado y puede enlazarse fácilmente al carbono. En cambio, en un haluro primario ya hay un sustituyente acá que le produce un poco de obstrucción, le cuesta entrar. Si son 2 sustituyentes, le cuesta entrar mucho más. Si es un sustituyente como este primario, pero con
un sustituyente muy voluminoso, muy cerca, también le va a costar un poco entrar. Y directamente, si es un haluro terciario, va a estar tan impedido, tan oculto, tan tapado este carbono, que es el atacado, que directamente el nucleófilo no va a poder entrar. ¿Está bien? De hecho, con la profesora Daniela Ruiz, ustedes van a ver la química de la sustitución nucleofílica de los haluros terciarios. Ya les adelanto que los haluros terciarios no operan por un mecanismo de SN2. Dan reacciones de sustitución, pero con otro mecanismo totalmente distinto a este. ¿Estamos? Por eso yo les digo que estas reacciones de SN2 con este mecanismo que les estoy explicando de la inversión de Walden, del ataque por atrás, es para haluros de metilo, haluros primarios y algunos haluros secundarios. O sea que la reacción de SN2 es muy susceptible del impedimento estérico. Y ya les dije que tiene que ser carbonos sp3. Carbonos sp2 no dan reacciones de SN2 porque el nucleófilo no puede atacar por atrás y porque la geometría es distinta, ¿sí? Es por un tema de orbitales también es distinto, ¿sí? Acá hay un tema de orbitales, el nucleófilo se tiene que solapar con un orbital sigma antienlazante, que acá no está, ¿sí? O está para otro lado. Por ejemplo, acá en los haluros de arilo, el nucleófilo tendría que meterse dentro del anillo de benceno para poder desplazar al haluro, ¿sí? No reacciona. Lo mismo pasa con los haluros de vinilo. ¿Está bien? Entonces, haluros unidos a carbonos sp2, o sea, carbonos de doble enlace, no reaccionan por sustitución. ¿Está claro? Bien, esto que está escrito es lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Que mientras más sustituido esté el carbono que tiene el halógeno, va a disminuir la velocidad de una reacción SN2. ¿Está bien? Porque impiden que el nucleófilo tenga acceso, ¿sí? El impedimento estérico acá es muy importante. Fíjense esta flechita de velocidad creciente de sustitución por el mecanismo de SN2. Los haluros de metilo son los más reactivos porque son los menos impedidos. Después estarán los primarios, después estarán algunos secundarios y los terciarios son los menos reactivos, los más impedidos y directamente no van a dar reacciones de SN2. Quiero que quede clarísimo. ¿Está bien? Ya va a explicar qué tipo de mecanismo de sustitución van a dar, lo va a explicar Daniela la próxima semana. Bueno, acá se ve un poquito mejor. ¿Ven como un bromuro de metilo tiene espacio para atacar? Este es el carbono, el negrito, tiene espacio, los hidrógenos son chiquitos, tiene espacio para atacar. Un haluro primario, acá está el metilo, está acá. Le queda todavía un poquitito acá para atacar, puede atacar igual. Ya cuando es un haluro secundario le queda solamente este pedacito que casi ni se ve, le cuesta. Y ya cuando es terciario directamente ni se ve ese carbono. ¿Ven que ni se ve? Entonces está tapado y el haluro no puede reaccionar por este mecanismo con el nucleófilo. ¿Estamos? Eso traducido en diagramas de energía libre en función del progreso de la reacción, vemos que cuando el haluro es de metilo, ¿sí? La energía de activación es baja. ¿Está bien? Porque el oxidrilo no tiene problemas para atacar al carbono, pero cuando está impedido la energía de activación se hace mucho más alta. La reacción se hace mucho más lenta. ¿Estamos? Bueno, y acá hay algunos bromuros de etilo, isopropilo, isobutilo, neopetilo, son todos haluros primarios, pero fíjense que varía un poquito la sustitución. ¿Sí? Si el bromuro de etilo reacciona con, qué sé yo, con cualquier, con yoduro de litio, con yoduro que reemplaza el bromuro. El etilo tiene una velocidad relativa de 1. Ya cuando llevamos al propilo baja un poquito la velocidad relativa, ¿ven? 0,8.
Si alargamos un poquito más y hacemos un sustituyente medio voluminosín por ahí, ya baja más. Y cuando metemos un sustituyente muy voluminoso como el terbutilo, en un carbono beta, en un carbono CH2 terbutilo, fíjense a cuánto baja la velocidad. La SN2 se hace muy lenta. ¿Estamos? En definitiva, los efectos estéricos en las reacciones SN2 son muy importantes. Muy importantes. Eso lo tienen que tener en cuenta. Para las SN2. Bueno, la importancia de la fuerza del nucleófilo, eso yo ya lo expliqué recién en un par de filminas antes. Se aplican los mismos conceptos, ¿sí? Los mejores nucleófilos van a dar reacciones más rápidas. ¿Estamos? Y los por qué, bueno, están explicadas acá y también lo expliqué anteriormente. ¿Estamos? Acá es donde quería llegar. Acá les explico bien por qué el fluoruro es menos nucleofílico que el yoduro. Fíjense, cuando el fluoruro, muy poco polarizable, muy chiquitito, con los electrones muy retenidos, intenta atacar al carbono de metilo, se tiene que acercar demasiado y como es chiquito se tiene que acercar demasiado. Y además, como tiene muy retenidos los electrones, el solapamiento es medio debilucho. ¿Está bien? Porque tiene muy retenidos los electrones. Y la carga negativa, ven que hay una carga negativa en el estado de transición, está repartida tanto en el fluoruro como en el grupo saliente. El fluoruro es un nucleófilo débil, ¿sí? El estado de transición no es muy estable, por lo tanto la energía de activación va a ser relativamente alta. ¿Estamos? En cambio, cuando tratamos el yoduro, que es un nucleófilo fuerte, es tan grande, tiene la capa de valencia tan alejada del núcleo, que los electrones están poco retenidos por el yoduro y además en un volumen muy grande. Entonces, cuando se acerca, se puede deformar, el yoduro es muy polarizable, se puede formar como un pulpo pasando por un agujerito, como lo habrán visto todos en algún documental. El yoduro se polariza, desde lejos se empieza a enlazar en el estado de transición con el carbono, y como tiene los electrones menos retenidos, hay mayor solapamiento en el estado de transición. Y la carga negativa del estado de transición ahora está repartida entre el grupo saliente y el yoduro. Y el yoduro, que es muy grande. Si ustedes recuerdan, ¿por qué el yoduro era más estable que el fluoruro? Porque el yoduro tenía la carga negativa desparramada en un volumen enorme. ¿Está bien? Entonces estaba muy deslocalizada la carga negativa. Era un anión estable, comparado con el fluoruro, donde tenía la carga negativa muy localizada. Era un anión menos estable el fluoruro. Acá pasa lo mismo, ¿sí? La carga negativa está deslocalizada entre un yoduro muy grande, muy deslocalizada, y entre este grupo saliente que está también teniendo una densidad de carga negativa. Entonces este estado de transición es muy estable, por lo menos mucho más estable que este de acá. ¿Sí? Porque hay más solapamiento y porque la carga negativa está muy repartida y muy bien repartida entre el yoduro grandote y el grupo saliente. ¿Está claro? También esta es la razón por la cual los aniones, por ejemplo el oxidrilo, es mucho mejor nucleófilo que el agua. ¿Está bien? Hago como un ejemplo rápido. Supongan que el oxidrilo es el que ataca acá, que esto es oxidrilo, ¿sí? El oxidrilo vendría, no flúor sino oxidrilo, atacaría acá y tendríamos la carga negativa repartida entre el oxidrilo y el grupo saliente. ¿Sí? Todo bien. Pero supónganse que lo que ataca es el agua en vez del oxidrilo. Ustedes tendrían que empieza a enlazarse el agua, pero el agua está enlazada a dos hidrógenos y empezaría a enlazarse al carbono. Entonces el oxígeno tendría una cierta densidad de carga positiva. ¿Está claro? Escríbalo en un papel a un costadito. En vez de ser ioduro es agua, H2O, y que se empieza a enlazar con este carbono. Entonces H2O se empieza a enlazar en un tercer enlace
compunteada a este carbono, entonces ese carbono, como empieza a tener una tercera unión, sigma, empieza a tener densidad de carga positiva. ¿Está bien? Entonces, no está tan deslocalizada acá la carga positiva, la carga negativa esta, ¿sí? ¿Qué es más estable? ¿Un oxígeno con carga negativa o un oxígeno con carga positiva? El oxígeno con carga negativa. Por eso el oxidrilo, ¿sí?, estabiliza mejor el estado de transición. En cambio acá, el agua, como tendría en este estado de transición el oxígeno una densidad de carga positiva, no sería un estado de transición tan estable. ¿Está bien? Esa es la razón por la cual las moléculas, los iones negativos, son más nucleofílicos que ellos mismos protonados. Por ejemplo, oxidrilo y agua, o metanol y metóxido. ¿Estamos? Bueno, y acá hay un par de ejemplos de distintos nucleófilos, ¿sí? Agua, acetato, amoníaco, cianuro, ioduro, que les muestra, bueno, cuál es el producto que tendrían con el producto el producto que formarían al reaccionar con bromuro de metilo, y la rapidez relativa. Fíjense que dándole rapidez relativa 1 a la reacción del bromuro de metilo con agua, para dar ¿qué? Primero esto y después metanol, al empezar a usar nucleófilos más fuertes, estos son los más fuertes, cómo aumenta la velocidad de la reacción. ¿Sí? Es un grafiquito para que ustedes vean nada más distintos nucleófilos, los productos que pueden formar y la diferencia en las velocidades de reacción de acuerdo a la nucleofilicidad del nucleófilo, ¿no? Bueno, y esto es lo que yo les decía recién, ¿eh? El agua, cuando empieza a enlazarse con el carbono unido al halógeno, tiene primero una carga positiva, porque está unido a tres cosas, una carga formal positiva, ¿sí? En un segundo paso, ese alcohol protonado se desprotona y termina dando el alcohol final. Bueno, el grupo saliente, efecto del grupo saliente de la SN2 es el mismo que yo les expliqué hace un rato, ¿sí? Tienen que ser bases débiles, ¿sí? O sea, bases conjugadas de ácidos fuertes. Ya lo vuelvo a repetir, ioduro, bromuro, tosilato. ¿Estamos? Bueno, acá tienen un esquemita de cuáles son los mejores grupos salientes. Estos que están acá, ¿sí? Son muy buenos grupos salientes. Malos grupos salientes y muy malos grupos salientes, ¿sí? Oxidrilo no sale, aniones de alcoholes no salen y estos mucho menos. ¿Estamos? El agua puede salir, ya lo vimos. Y principalmente aluros o paratoluensulfonato. Efecto del solvente en la reacción SN2. Ya habíamos dicho que necesitamos que el solvente sea polar, primero que nada, ¿sí? Para que disuelva a los reactivos. Ahora vamos a ver qué especificación tiene que tener ese solvente polar, si aprótico o aprótico, para que maximice la velocidad de la reacción SN2 con respecto al solvente. ¿Qué va a pasar con los solventes próticos? Siempre hablamos de polares, ¿eh? El solvente prótico va a rodear al nucleófilo, lo va a encapsular, ¿sí? El solvente polar prótico va a encapsular al nucleófilo, va a reducir su nucleofilia, ¿sí? Y lo que va a hacer es que le impida ser nucleófilo, le impida atacar al carbono, ¿sí? Mientras más pequeño, peor, porque más solvatado va a estar. ¿Está bien? Entonces los solventes polares próticos, en vez de aumentar la velocidad de reacción, tienden a disminuirla. ¿Por qué? Porque encapsulan al nucleófilo y no lo dejan actuar como nucleófilo, que es lo que él quiere hacer. ¿Estamos? Bueno, esto ya lo dije. Bien, y como estamos trabajando con iones, ¿sí? O
en general iones o moléculas muy polares, necesitamos solvente de constante dieléctrica alta para que estabilicen el estado de transición, ¿sí? No solamente, por el estado de transición también va a tener carga, ¿está bien? Entonces, si el estado de transición tiene carga y usamos un solvente de constante dieléctrica alta, o sea, muy polar, va a bajar la energía de ese estado de transición. Si se baja la energía del estado de transición, aumenta la velocidad de la reacción. Bueno, acá se ve como un solvente prótico, como un alcohol, ¿sí? ¿Ven? Tienen al fluoruro totalmente solvatado, y para que el fluoruro ataque a esto en una reacción SN2 se tiene que liberar de una molécula de metanol o de alcohol. ¿Está bien? Eso requiere energía. ¿Está bien? Por eso es que se dice que disminuye la velocidad de la reacción con los solventes polares próticos. Pero ojo, no significa que una reacción SN2 no se pueda dar en un solvente prótico. ¿Sí? Hay casos que se dan y se dan solamente solventes próticos. Por ejemplo, cuando queremos, cuando este anión en vez de ser fluoruro sea metóxido. ¿Sí? Si ese metóxido, yo quiero utilizar metóxido acá, y acá supónganse un bromo, para formar después un éter, ¿sí? Después de una SN2 me quedará un éter. Si yo quiero que sea metóxido, ¿el metóxido dónde lo tengo? Lo tengo disuelto en metanol. Se prepara así, ya se los dije. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El metóxido va a estar disuelto en metanol, o sea que es un solvente prótico. Pero que esté disuelto en metanol no significa que no reaccione. ¿Sí? Va a reaccionar igual. Va a reaccionar más lento que si se hiciera en un solvente aprótico. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar por qué un solvente aprótico favorece la SN2. ¿Sí? Que ya se habrán dado cuenta de eso. Pero se prefiere utilizar solventes polares apróticos, porque los solventes polares apróticos no solvatan al nucleófilo. Entonces lo hacen más reactivo. ¿Estamos? Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Los aniones de alcoholes, metóxido, etóxido, generalmente se hacen en solventes como metanol o etanol. ¿Sí? Esa reacción va a ser una si es un haluro de metilo, va a ser una SN2 y se va a producir con cierta velocidad, pero nada más que más lenta que si se hiciera en dimetilsulfóxido o en acetonitrilo o en dimetilformamida. Nada más que disminuye la velocidad de la reacción. ¿Tá? No es que no se produzca. Eso creo que quedó claro. Bien, solventes apróticos más usados. Tenemos estos: dimetilsulfóxido, DMSO, acetonitrilo, dimetilformamida, acetona, y estos ya los que están más abajo ya son de baja polaridad y generalmente no son usados. Acá tienen la estructura, ¿ven? Dimetilformamida, esta la podían haber dibujado ustedes, dimetilsulfóxido, y la particularidad que tienen estos solventes apróticos es que pueden solvatar cationes por estos oxígenos que tienen una carga negativa importante, una densidad de carga negativa importante, pueden solvatar los cationes. Pero no los aniones. A los aniones les cuesta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la carga positiva, por ejemplo, el dimetilsulfóxido está acá en el azufre, que está rodeado por los metilos y el oxígeno. Entonces es como que está muy oculta esa densidad de carga positiva. Le cuesta interaccionar con los aniones. ¿Está bien? Está como tapada por los metilos. Acá la carga positiva está acá en el carbono, está medio tapada por todo esto. ¿Sí? Y en esta cosa, bicho medio raro, es el fósforo el que tiene la carga positiva. Más tapado, imposible. Entonces, el dipolo positivo, que está tan adentro del solvente, le cuesta solvatar al nucleófilo. Al dejar al nucleófilo libre, lo hace mucho más reactivo. ¿Está bien? Por eso es que el aprótico suele favorecer o hacer más rápidas las reacciones SN2. Y acá tiene buenos ejemplos de velocidades relativas cuando se usan metanol y cuando se usan solventes apróticos. Fíjense el HMPA o el acetonitrilo como aumenta 5.000 o 200.000 veces la velocidad de reacción comparada con un prótico como el metanol. Bueno, creo que esta es la última filmina. No, no es la última. Acá, esta es la última, el resumen. Acá con esto terminamos.
Entonces, reacciones de SN2 es una reacción que ocurre en una única etapa sin intermediarios, ¿sí? Una única etapa sin intermediarios con un solo estado de transición. La ecuación de velocidad muestra que la rapidez depende tanto del sustrato como del nucleófilo, por lo tanto, la velocidad es igual a K por la concentración de cada uno de los dos reactivos. Eso quiere decir que si yo varío cualquiera de las dos concentraciones, aumento cualquiera de las dos concentraciones, la velocidad va a aumentar. En sustratos quirales, donde el carbono electrofílico, el carbono que sufre la sustitución es quiral, la SN2 ocurre con una inversión de la configuración, generalmente. Hay excepciones. Y factores que afectan a una SN2, principalmente el sustrato. Esto que les quede bien claro, ¿sí? Esto recuádrenlo. La SN2 se produce solamente con sustratos que tienen que tener muy poco impedimento estérico, o sea, haluros metílicos, primarios o secundarios no impedidos, y ya va a ser alguna complementación más Danila la semana que viene. ¿Sí? Entonces, para SN2 van a dar reacciones SN2 los haluros de metilo, primarios y algunos secundarios. ¿Estamos? Los terciarios, no. Bueno, el nucleófilo tiene que ser bueno, el grupo saliente, mientras menos básico mejor, ya vimos, los haluros o el tosilato. El solvente se favorece, la velocidad aumenta con solventes polares apróticos, no quiere decir que con los próticos no ocurra, sino que con los apróticos la velocidad es mayor. Y por último, bueno, al aumentar la concentración es lo que yo dije recién acá, al aumentar la concentración de cualquiera de los reactivos, la reacción aumenta su velocidad. Bueno, eso es todo por hoy. SN2, van a seguir viendo sustitución nucleofílica la semana que viene con Danila, que le va a complementar con lo que falta, con la reactividad de los haluros terciarios. Todo esto está muy bien explicado. Si no me siguieron, si hablé muy rápido, que es probable porque lo hago, esto está muy bien explicado en el Wade o en el Bruce. De hecho, muchas de las filminas están sacadas del Wade o del Bruce. Yo recomiendo que lo lean de ahí. No se queden solamente con las filminas y la explicación que está acá. La hice bastante, dentro de todo, completa, pero el libro les va a dar otra perspectiva y les va a dar otros detalles que ustedes van a poder entender. Así que les recomiendo que el Wade lo tienen, porque lo tienen ahí en el Facebook, lo mismo el Bruce. ¿Estamos? Para mí son los dos mejores que manejan este tema, ¿sí? Los otros también, tanto el McMurray como el Carey lo pueden también utilizar. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Pónganse a trabajar, ya pueden empezar a resolver el seminario 5 y 6. Con este seminario, el 5, que es el de radicalaria, lo van a poder hacer entero. Y la reacción esta parte, el seminario 5, si digo mal, seminario 4, reacciones radicalarias. Seminario 5 es sustitución nucleofílica. Y van a poder hacer hasta... Bueno, por lo menos el ejercicio 6. El ejercicio 6 y el ejercicio 11. ¿Sí? Porque los otros están mezclados con la teoría que tiene que dar la profesora la semana que viene. Hasta el ejercicio 6... o bien lo que es SN1, y el ejercicio 11 ahí tienen para ir practicando. ¿Estamos? Bueno, suerte, estudien, cuídense, y bueno, estamos al tanto. Yo voy a estar dando alguna consulta vamos a ver cómo me sale, quiero dar alguna consulta haciendo una transmisión en vivo por el grupo de Facebook. Ya les daré
algún dato del momento, a ver cómo funciona y vamos a probarlo. ¿Sí? Bueno, suerte chicos.